Serie 1E, el Evangelio único de Dios. Obreros localizados. Código 1E, Gálatas, capítulo 1, vamos a empezar. Otra de las cosas, ya vi, tranquilo. Otra de las cosas que es no menos importante que esto es el cumpleaños de Junet. Gracias a Dios, bueno, un año más para su gloria, pues. Igual para Junet también, un aplauso. Bueno, ahora sí. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y bueno en gran manera, mi Dios. Te pedimos que en esta tarde, mi Dios, seas tú hablando, Espíritu de Dios, que seas tú moviéndote, que has enviado tu palabra, mi Dios, para ministrar a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía, mi Dios. Tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por lo que haces en nosotros, Señor. Y que sabemos, Señor, que la obra que has empezado en nosotros la perfeccionarás hasta el día en que regreses, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien les decía, entonces empezamos la nueva serie, Código 1E. ¿En qué libro vamos a trabajar? ¡Gálatas! Gálatas. Vamos a darle la bienvenida a mi hermano Ricardo, a Silvia y a mi hermano. Por favor, dale un poquito el micrófono porque despego. Entonces yo me pego el micrófono, te lo prometo, me pego el micrófono. Porque suena como muy duro. Aló. Ahí está bien. Ahí, déjame ahí. Ahí se puso. Ahí. Ok, entonces empezamos a hablar en Gálatas capítulo 1. Vamos entonces a nuestras Biblias. Por favor, vamos a leer Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Sí. Ok, voy a leerlo y ustedes me siguen. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de lo que os ha llamado la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Una de las primeras cosas que vamos a ver hoy es, hablamos del Evangelio de Jesucristo, el versículo 1.1. ¿Quién me lee el versículo 1.1? ¿Qué dice el versículo? Capítulo 1.1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Así dice Pablo. Me sorprende Pablo porque no se está gloriando de lo que él es como apóstol, sino que se está gloriando en Dios. Él está llegando y está diciendo no de hombres, sino de Jesucristo, porque él fue llamado por Cristo. En cada uno de nosotros, y puse
hablamos del Evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que está hablando Pablo. Él no está hablando de que ningún hombre llegó a él diciendo, tengo algo nuevo para ti, tengo algo excelente que mostrarte, tienes un Salvador. No, fue el mismo Jesús que se reveló a él. Y cuando él se le revela a Pablo, empieza entonces a hablar de Jesucristo, empieza a hablar de lo que le manifestó el mismo Señor a él en esa aparición que él tuvo. Entonces empieza a hablar Pablo que no es de hombre, sino de Jesucristo mismo. Empezamos en el capítulo 1 de Gálatas y el código es 1E, porque vamos a reforzar, vamos a hablar de lo que es el verdadero evangelio, la sana doctrina, lo que nosotros vamos a predicar, lo que se predica en hoy concreto. Porque ahora sabemos que hay muchos, digamos, doctrinas fluctuantes en diversas partes de nuestra ciudad, diversas partes del mundo, que están contaminadas, que no son verdad, que nos llevan a otros lados. Y hablando de eso, solo hablamos entonces de Jesucristo y para Jesucristo. Es el único que ha dado salvación y nos ha revelado a través de la palabra lo mejor. No a lo mejor como Pablo, que fue a través de una visión, a través de una aparición, que vino el Señor, pero sí te ha revelado a través de la palabra de Dios. Dios sí ha llegado a tu vida de alguna manera u otra. Mejor se ha revelado a través de un familiar, a lo mejor se ha revelado a través de una palabra que te han dado. Pero tú estás aquí hoy porque el Señor ha venido a ti. Porque el Señor ha tocado tu corazón y tú has dicho sí. Pero como decía en la Santa Cena, no es por tu decisión, es porque Él te eligió a ti y tú, es porque Él te eligió a ti y Él te trajo. Tú aceptaste eso que Él te está dando. Y más allá de eso, ahora como Pablo, nosotros debemos ser multiplicadores de eso. Debemos hablar igual de Jesucristo como Él lo está haciendo aquí. Pero aparte de eso, hay otros agentes fuera de este lugar que aturden, que por supuesto no son las mismas personas, sino son aquellos que son del mundo, que son influenciados, como es Efesios 2, por las potestades de los cielos, por el enemigo, para entonces meterse de alguna manera u otra, o transgiversar el evangelio, o como decía el pastor hoy en la prédica, meterse de afuera hacia adentro con divisiones, o de adentro hacia afuera. De alguna manera el enemigo se está moviendo, de alguna manera el enemigo anda como león rugiente esperando o viendo a quién devorar, pero nosotros debemos estar preparados. Y eso es lo que le hace la amonestación Pablo a los Gálatas. Y en una parte en Gálatas que le dice Gálatas tontos, por no decir otras palabras. Y más adelante leímos que él le dice también, me he maravillado, me he sorprendido que ustedes ya se hayan desviado del camino, que se hayan desviado de la sana doctrina, de lo que yo les he predicado. Porque en ese tiempo estaban lo que eran los judaizantes, pero ellos decían que necesitaban hacer circuncisión para ser cristianos. Pero no era así, Pablo no les había dicho eso. Pero como bien dice, Santiago se había ido y se había confundido, lo habían influenciado para que caminara en ese sentido. Entonces Pablo empieza a amonestar a los Gálatas para que agarren mío, como que mira, este no es el camino, pero me sorprende que lo hayas hecho porque ya eres grande. Y Gálatas los llama como niños infructuantes. Y aparte de eso, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Jesucristo nos da de su Espíritu para que nosotros seamos testigos de Él. ¿Cuántos aquí son testigos de Dios? ¿Por qué testigos? Por todas las cosas que han pasado. ¿Cuántos aquí son testigos? Amén. Tú puedes hablar delante de alguien y puedes decir, esto es lo que Dios ha hecho en mí. Tú eres testigo de lo que hace Dios en las vidas. Eres testigo de lo que hace Dios en tu familia. Eres testigo de lo que hace Dios en tus amigos. De cómo transforma vidas. Que es lo que no ven las personas de afuera. Tú le preguntas a una persona, ¿qué ves que está haciendo Dios en mi vida? Y no lo va a ver. Otras personas sí lo van a ver. Pero a simple vista no lo ven. Tienen que examinar tu vida. Tienen que meterse para decir sí, es verdad. Pero ustedes son testigos de eso. Por eso dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 2:32 al 33.
a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 10, de 41 al 2. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es Dios, que ha puesto por juez, de que Dios lo ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Nosotros somos testigos de Dios. Por eso debemos hablar solo de Jesucristo. Porque, ¿qué más hablaban los apóstoles si no era de Jesús? ¿Qué otra cosa iban a hablar? Yo no veía a ellos que estaban hablando de los milagros, o que estaban hablando de las sanidades, o que estaban hablando de resucitar muertos, porque te lo puedo asegurar que lo hacían, pero no hablaban de eso. Ellos se gloriaban en que Dios nos había dado salvación. Si te pones a ver cada una de estas cosas, habla de la promesa del Espíritu de Dios, pero más que eso, aparte de la promesa, hablaban de la salvación de Cristo. En cada uno de estos versículos evidencia que es la muerte y resurrección de Jesucristo, que nos ha dado una promesa, que nos ha dado su Espíritu, que nos ha dado vida. Por eso él empieza hablando de eso. También tenemos como segundo punto un evangelio que nos libra del mundo. Amén. Amén. Versículo 4. ¿Quién me lee el versículo 4? El cual se dio a sí mismo por nuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre. Para librarnos del siguiente siglo malo. El evangelio de Dios, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros predicamos, nos hace libres. ¿Por qué libres? Porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se ha hecho realidad en nuestras vidas. Todo lo que se ha hecho en la palabra, lo que está escrito, se ha hecho realidad en nuestras vidas. Ha venido el Espíritu de Dios como la promesa, nos ha dado salvación. La sangre de Jesús ha recubierto nuestras almas. Somos salvos por fe, somos justificados. Y nos aparta, nos hace aparte de lo que es el mundo. Ya no somos como ellos, ya no comemos como ellos, nada compartimos las mismas cosas que ellos. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Pero no somos como ellos. Ahora tú ves divisiones, derecha, izquierda. Pero en nuestros corazones está depositado el Espíritu de Dios, que es sobre toda carne, es sobre todo nombre. Amén. Amén. Por eso nosotros no nos movemos como ellos. Dice Efesios 1:13. En él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mi oración. Cada vez que Pablo habla, recuerda esta promesa. Cada vez que Pablo cita, recuerda, ustedes son sellados. Gracia y paz a vosotros, a los Gálatas, a los Efesios, a los Romanos. Que inclusive a los Gálatas los saluda de una manera muy diferente, porque ya él sabe y va al punto y le dice gracia y paz a vosotros. A otros le dice fieles. Y esas pequeñas diferencias en la Biblia marcan. Porque no le dice a los Gálatas fieles, porque él ya sabía que necesitaban gracia y paz del Señor, porque estaban descarriados, estaban por el mal camino y no sabían cómo entonces enderezar. Pero volviendo aquí, el evangelio que te han predicado, que te han hablado, te ha sacado entonces de la inmundicia para recibir la promesa de Dios, por recibir la promesa de Dios.
y empezamos a crecer, empezamos a caminar, pero nosotros debemos estar atentos. Nosotros debemos estar caminando en fe, como hacía Víctor en su testimonio. El tipo tuvo fe hasta el final, y una gran fe, porque hasta el final fue que consiguió lo que quería. Y eso lograba orando en la intimidad, él confiaba en el Señor, confiaba en esa promesa. Dice un evangelio que va en dirección contraria al mundo del cual nos aparta una vez que creemos. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, dando garantía de la herencia en el cielo. Y algunos viven como si se fueran a quedar aquí. Es la garantía de nosotros de ir al reino de los cielos. Es la certeza de que tenemos. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios. Esa garantía es la herencia de nosotros. Nosotros nos arraigamos de eso y empezamos a caminar en pos de eso. Hay unos que se quedan, sí. Hay unos que empiezan, como siempre lo digo, fino, pero se les acaba el oxígeno a mitad de camino y se quedan ahí en la pista. Pero nosotros no. Nosotros somos los que perseveramos hasta el fin, porque la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Dónde está eso? También hay otro que se cansa y deja de correr, se desanima, piensa que no pueden, pero el Señor dice hoy: pon tu mirada en Jesús. Cuando empezamos a poner las cosas en el mundo y apartamos entonces la mirada de la palabra de Dios, la mirada de Jesús, porque la palabra de Dios es inspirada por Jesús, el Espíritu Santo. Pero cuando empezamos a ver las cosas que pasan afuera y entonces empezamos a ver lo que dice Dios, pero no le paramos, sino que las circunstancias nos ganan y nuestra fe mengua. Entonces ahí nosotros empezamos a irnos de este lado, porque es donde empezamos a ver realidad, donde empezamos a palpar eso. Pero cuando tú estás de este lado, en la fe, confiando en lo que dice el Señor, es diferente. No pasa eso. Sigues corriendo, sigues con una esperanza, sigues arraigado del Señor hasta el final, hasta la muerte. Y eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te aparta. Ahorita a mi sobrina Sofía, que todas la conocen aquí, voy orando por ella en el culto, porque bueno, ella hace poco, el sábado, la semana pasada, hicieron una operación de cateterismo del corazón, pero comprobaron que sus pulmones no daban y no tenían la fuerza suficiente para aguantar una operación a corazón abierto. Algo de que tengo certeza y sé que mi fe no ha menguado, y esa fe que me ha dado el Señor, que me aparta de los que están afuera, que soy justificado por la fe, de esa fe yo creo en Él y confío en Él de que Él la puede sanar. Y empezamos a creer en las promesas de Dios. Ese es el evangelio que yo creo. Yo creo que el Señor va a sanar a mi sobrina. Yo creo que el Señor en algún momento quiere hacer algo para glorificarse. Algo va a hacer Él, pero yo sé que lo va a hacer. Y supongamos que no lo hiciera, también sigo creyendo igual. Porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. Que la gloria y la honra es de Él, como decía Job. Si recibimos de Él el bien, no vamos a recibir también el mal. Pues nuestra fe está en Él. Puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso el Señor te dice hoy: no te desanimes, sigue adelante, sigue corriendo. No importa lo que haya pasado, mi sangre te cubrió. Yo te perdono, sigue adelante. Y también en este momento, cuando Pablo le empieza a hablar a los Gálatas, entonces toca el punto donde dice: no entiendo por qué se han apartado, me quedo maravillado que ustedes se han apartado del Evangelio. Pero dice también, le dice: pero no es que haya otro, hay uno solo. Y el siguiente punto es: no hay otro Evangelio. 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno y predica otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
Suena extraño este versículo, pero anteriormente se le está diciendo como que si ustedes reciben de otra persona o de ese ángel que venga para acá ante ustedes, lo mismo que Dios le ha dado a ustedes, ustedes lo toleran. Pero como Pablo sabía que no había nadie que se comparara al Espíritu de Dios, no había nadie que diera una promesa como la que había dado, no había nadie que lo sacara de la ira de Dios, porque déjenme decirles que ustedes están salvados de la ira de Dios, no del infierno ni del enemigo, no, de la ira venidera, la ira de Dios que viene contra sus enemigos. Viene, dice Isaías, que viene con la espada a pisotear a las naciones y luego regresa delante de la novia lleno de sangre, porque ya ha pisoteado a sus enemigos y cobrado venganza por su iglesia. Eso es lo que dice el Señor. Entonces Él le dice, si viene ese ángel les predica, ok, está bien, chévere, porque así lo ha hecho. Pero como Él sabía que no era así, entonces por eso Él les dice eso. Y no hay otro evangelio. Nosotros no tenemos otro lugar a donde ir, solo a Jesús, a los pies del trono de la gracia, para hallar socorro y misericordia en el momento oportuno. Otro que venga bueno, me atrevo a decirlo porque lo escuché hoy, como José Smith. Se le apareció un ángel diciendo con el libro Moroní, no me acordaba bien cómo se pronuncia. El libro Moroní. Está clarito en la Biblia, si viene un ángel y él se le apareció un ángel, tú me dices. 5 de frente, 4 de frente, no sé. Pero así es, porque son influenciados por el enemigo. Dice Efesios 4:5, y un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Y ahorita es el momento donde, cuando nosotros empezamos a caminar, el enemigo dice, está empezando a caminar, este es un bebecito, vamos a darle. Si te llega un testigo, si te llega un mormón, gente, vamos para tu casa, vamos a hacer una célula, vamos a leer la palabra y viene el testigo y te empieza a leer. Y empiezas a poner en duda lo que ya tú tienes en tu corazón. Porque dices, bueno, pero esto es muy similar, esto es muy parecido, pero no es así. Nosotros debemos examinar todo lo que nos dicen, corroborar en la palabra de Dios, leer. Y el mismo Espíritu de verdad te va a revelar lo que Dios te está diciendo, si es verdad o si no. Porque todo está escrito. No hay nada fuera de la palabra de Dios, todo está ahí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no la leemos. Entonces cuando pasan las cosas, tú dices, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué pasó aquello? Bueno, simplemente porque desconozco. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas. Nosotros debemos ser diligentes con eso, porque debemos también estar preparados para dar defensa de nuestra fe. Eso es como cuando estás en el liceo y lo más común. Y te dicen, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Y te preguntan, no sabes nada, pero tú no eres cristiano. A mí me lo han dicho. Tú no eres cristiano porque tú no sabes eso. Eso deberías saberlo, eso es básico. Mi abuela lo sabe, ella es evangélica. Así me han dicho. Tienes razón. Pero no me quedo con esa, por supuesto refuto con otra cosa. Tengo que dar defensa de lo que sé. Y así vamos. Y a cada uno de nosotros Dios nos va a preparar para esos momentos. Dios nos va a capacitar para ese momento. Pero nosotros debemos ser diligentes también. Debemos leer la palabra de Dios. ¿Quieres respuesta? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué pasó en tal cosa? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres saber qué es tomar una decisión? Lee la palabra de Dios. Porque no hay otro evangelio. Más nadie te va a dar la respuesta. Más nadie te va a decir qué hacer. Y estoy hablando de ustedes porque los de afuera consultan otras cosas, ven otras cosas, confían en otras cosas. Pero nosotros confiamos en Jesucristo, nuestro pastor celestial. Amén. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros,
o un ángel del cielo os anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Alguien sabe qué es anatema? Dice una versión que leí, que no ama al Señor. Que no ama al Señor. Y él vuelve. Una traducción dice. Y es más abajo, mientras lo busca, más abajo Pablo dice, y vuelve y repite, sea anatema. Que claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino de Dios. Si mi objetivo fuera agradecer a la gente, lo que pasa es que lo tengo ya anotado acá y no tengo los versículos. La noticia diferente, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Es una maldición? Sí, es una maldición. Pero solo imagínense, ustedes son el pueblo de Gálatas, pongamos. Y yo vengo y le digo a ustedes, yo siendo Pablo, ustedes son tal cosa. Y ustedes, pero Pablo, ¿pero cómo vas a decir eso? Ustedes son tal cosa, igual se lo repito. Es una palabra ruda. Por eso dice, yo no quiero el favor de ustedes, yo solo quiero agradar a Dios. Pero como le escuchaba a Paul Washer hace poco, cuando dio su famosa prédica en el 2002 de la juventud que los abofeteó a todos, pero mucha polémica, pero él en una entrevista decía, pero es que yo lo hice porque era por amor, no porque quería criticarlos y regañarlos, no, lo hacía por amor, porque el Señor me decía, es por amor que está haciendo esto, y es verdad, el Señor disciplina por amor. Pero es que una fiesta, una iglesia, una cosa, él tenía que decirlo, y Pablo está haciendo lo mismo con los Gálatas. Va a ser por agradar al Señor. Yo imagino que Pablo también se iba a sentir mal si no lo decía. Era como rasgarse las vestiduras en pleno púlpito. Era así, por lo que estaba viendo. Y es un hombre de Dios. Entonces él decía, es que esto lo hago por amor, yo no quería causar polémica. A lo mejor sí me dejé guiar por alguna emoción, pero todo lo hice por amor. Hay muchas religiones el día de hoy, hay muchos que hablan y dicen, o una ilustración que iba a dar que me la comí, que decía, eso es como cuando vas a un restaurante y tú pides la carta, te dan la carta y tú empiezas a pedir lo que quieres. Hay iglesias que son así, hay lugares donde dicen, bueno, ¿cómo quieres tú que sea el culto? Y la gente escribe, bueno, quiero que la oración sea más corta y la alabanza sea más corta para salir más temprano. No hay otro evangelio fuera de él. Otro que prosperidad, siembra y vas a cosechar. Mentira. Claro que no. El Señor manda a diezmar, manda que tú pongas el 10% en el alfolí. El apóstol está, el apóstol aquel. Yo conozco solo a 12, no sé tú. Por eso no hay otro. 12 más 1. Mira, claro, 12 más 1. Como dijo el pastor. Se me olvidó lo que iba a decir. Pero es así, no hay otro evangelio. Tú vas a la palabra de Dios y empiezas a leer, por supuesto. También hay personas que transgiversan esa palabra. Pero como les digo, ustedes están sellados con el Espíritu de Dios. Él los guía a toda la verdad. Y yo sé que el Señor, aunque puede poner circunstancias para que tú llegues, porque yo lo creo así, yo creo que el Señor pone las circunstancias, Él mueve cada pieza, cada momento, para que tú puedas llegar, puedas establecer una conversación con alguien. O sea, nada por casualidad en la vida del cristiano, todo pasa por algo, todo tiene un sentido, todo tiene una enseñanza, todo tiene una disciplina. El Señor tiene todo calculado, milimetrado, cada paso, cada pestañeo que tú das. Él tiene todo milimetrado. Dios tiene el control. Por eso Dios nos repite tanto, confía en mí. Ponga en mí sus deseos del corazón, confía en mí, deleítense en mí y yo haré. Esas son las cosas que hace el Señor. Pero es un buen padre. Yo comparo el amor de Dios con el amor de mi mamá.
porque no tengo a mi papá, pero es igual. Y bueno, mi mamá me consiente, pues. ¡Qué de hecho! La gracia de Dios en mi mamá es genial. Y yo digo, wow, así también es el Señor con nosotros. Pero a veces me echa mis regaños, y yo, está bien, mamá, está bien. Pero así es la gracia de Dios. Y tú lo puedes evidenciar ahí. Sobre todo en las mamás, como decía Andrés en estos días. Gloria a Dios con las mamás, sí, gloria a Dios con las mamás. Amén. El pasado y el están ahí defendiéndolo a uno. ¿Y quién cree? ¿En quién tiene fe? En mi mamá. Y por último punto dice, somos siervos para Dios. Versículo 10. Quiero leer rápidamente. ¿Acaso no fue ahora la aprobación de los hombres y la de Dios, o trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Nosotros nos caracterizamos siervos de Dios porque servimos a Cristo, porque servimos al Señor. Nosotros somos siervos de Dios. Dice Gálatas 1:10, ya lo leímos, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como al que agrada a los hombres, sino como a siervos de Cristo, haciendo anónimos a la voluntad de Dios. Porque nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Ya no nos movemos hacia donde nosotros queremos, sino hacia donde Dios quiere. Estamos donde Dios quiere y cuando Él quiere. Pero eso se logra escuchando la voz de Dios. Eso sí, se logra en el Evangelio de Dios. Porque no hay otro Evangelio, somos siervos de Dios. Nos ha predestinado como embajadores. Toda nuestra vida vamos a estar sirviendo a Dios. En este mundo, por supuesto. Y en el cielo vamos a estar alabando. Pero estamos predestinados a servir a Dios. El estar quietos, el estar pasivos es como aburrido. Es más emocionante cuando servimos a Dios. Es más emocionante cuando en nuestro corazón hay esa certeza de que estás haciendo algo que va a ser recompensado después. Y yo creo que hasta se te olvida que vas a recibir una recompensa, pero que en algún momento sabes que estás haciendo lo que Dios te mandó. Estás obedeciendo a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Me impresiona cómo el enemigo se puede meter tan fácilmente en cambiar todo, en hacer divisiones, en predicar otras cosas. Es increíble. Pero nosotros debemos estar preparados. Un corazón entregado a Dios, un corazón delante de Dios para que Él nos revele, para que Él nos diga, para que nos dé discernimiento, porque es con discernimiento. Yo sé que cada uno de ustedes está aquí preparado, pero muchos han dicho estoy preparado y se han ido. Muchos han dicho estoy preparado, estoy listo y ya no lo veo. Ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Vamos a sufrir por esto, vamos a luchar con nuestra carne, vamos a luchar contra aquellos que no nos quieren, vamos a luchar con aquellos que tienen diferencia de opinión, de creencia, pero siempre firmes en nuestra fe hasta la muerte. Es hasta la muerte, porque no hay otro lugar, hasta la muerte. Él estuvo firme hasta el final y obedeció hasta el final, hasta la muerte, porque nosotros no. Por eso es que como Jesús hizo todas las cosas, me da el derecho a Él de exigirnos todas las cosas. Y Él nos exige. A Él se le exigió y Él cumplió, y ahora Él nos exige y nosotros hemos cumplido. Porque no es con la fuerza ni con la espada, sino es con su Santo Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias y gloria a ti, Señor, por tu evangelio, Señor. Cada día, Señor, danos revelación a nuestro corazón, danos revelación, Señor, a nuestra vida, Señor. Si tú revelando, Señor, tu palabra a nosotros, Señor. Danos sabiduría, oh Señor, para no ser como Gálatas insensatos, Señor,
antes, Señor, sino ser como tú, Maestro. Cada día perfeccionado en ti, Señor, sabiendo que nos has dado salvación, una salvación eterna, preciosa, Señor. Se pone en juego, Señor, nuestra salvación, se pone en juego, Señor, nuestra vida, mi Dios. Todo, Señor, ahorita como vida de cristiano, Señor, se pone en juego todo, Señor. Te pido, Dios, que tú te llegues a nosotros, Señor. Tú puedes revelarte a cada corazón, Señor, como tú eres, Señor. Porque tú conoces cada corazón, Señor, y sabes cómo tratar con cada uno, Señor. Tú sabes, Señor, cómo hablarle a cada uno, Señor. Guárdalos, Señor. Guárdalos en el camino de la verdad, Señor, porque tu palabra es la verdad, Señor. Cúbrelos, Señor, con tu poder, Señor. Abre sus ojos, abre sus corazones, abre sus mentes, Señor, porque solo existe un Dios poderoso y ese eres tú, Padre. Solo tú, Señor. No es hombre, Señor, no es de carne ni de hueso, porque tú eres